¿Tenés pensado cambiarlo, renovarlo, comprar tu primer auto? En el Meridiano 64 de hoy vamos a hablar con Federico Miretti, titular de la Cámara del Comercio Automotor de Córdoba. Le vamos a preguntar qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir un usado. ¿Conviene más esperar en el ahorro, comprarse un 0 kilómetro, recibir alguna financiación y todo lo que tenés que saber del mercado automotor tras la pausa con Federico Miretti? Ya volvemos. Nuevo bloque de Meridiano 64, recibimos a nuestro invitado, el titular de la Cámara de Comercio Automotor, Federico Miretti. Vamos a hablar de todo lo relacionado al tema y muchos consejos para ustedes. Federico, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por formar parte de acá en forma presencial de nuestro espacio. No, por favor. Buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Federico, es un placer. ¿Cómo está el mercado automotor, ya sea del 0 kilómetro o del usado? Bien. El mercado se está normalizando de poco, después de mucho tiempo, muchos meses de un faltante fuerte de producto. Empieza a aparecer un poco más de este 0 kilómetro que estaba faltando, no está sobrando, pero al empezar a aparecer entregas que estaban muy demoradas, permite que el precio, digamos, los sobreprecios que había en el 0 kilómetros se empiezan a reducir. Eso hace que el usado seminuevo no tenga el precio de 0 kilómetros y se empiece a despegar, y de ahí toda la cadena hacia atrás se empieza a acomodar en precios hacia lo que era una relación de precios histórica lógica. Es decir, claro, los precios digamos, se están acomodando porque no hay tanto sobreprecio. Claro, exactamente. Hay un poco más de mercadería, con lo cual el sobreprecio es un poco menor, y eso impacta en el precio relativo del usado, que se tiene que acomodar porque si queda en el precio que estaba, no se vende el usado porque el consumidor va a elegir el 0 kilómetro, claro, al mismo nivel de precios. Claro. Federico, ¿cuándo conviene comprar un usado y cuándo conviene esperar unos meses más de ahorro para llegar al 0 o digamos, buscar una financiación? No, la brecha digamos, del precio del 0 kilómetro y del usado existe por esta normalización que se está empezando a dar. La financiación que hay tanto para el 0 kilómetro como para el usado es buena. En términos generales, tenés tasa real, digamos, de un 0%. ¿Qué significa esto de tasa real? Cuando hablamos de una TNA de un 70% o de un 68% o de un 80%, comparado con términos de inflación, termina siendo una tasa real cero, ni negativa ni positiva. Por otro lado, hay otras líneas de financiación donde, según el perfil del tomador, se puede acceder a un 49, 54% TNA fijo. Eso es una tasa negativa en términos de inflación, contra un 102 de inflación general. Entonces, si la pregunta, digamos, apuntaba a decir, ¿es mejor demorar la decisión para esperar el 0 kilómetro? Definitivamente no, porque el 0 kilómetro se va actualizando mes a mes por una cuestión de inflación de costos, inflación general, y con una tasa de interés cero en términos reales o negativa, conviene financiar y no demorar la compra, tanto sea el cero como el usado. Federico, ¿estos fondos salen de bancos o de las propias automotrices? Porque ¿cuál sería el negocio de un banco de prestarte al 50% anual sabiendo que la inflación mínimo va a ser 120 este año? Es una combinación de múltiples fondos, no es que solo banca privada o solo terminales. Inclusive hay dinero que es del Estado, que está en manos de los bancos, y los bancos le pueden prestar a esta tasa negativa. Con lo cual, el negocio financiero lo hacen, pero bueno, con un fondeo mucho menor al fondeo que el particular puede tomar para libre disponibilidad. Entonces, permite que el consumidor llegue a una tasa negativa y ellos también, como sistema financiero, ganar en su negocio. Me queda preguntarte, Federico, si esta normalización en el sector de los 0 kilómetros son los de fabricación nacional o también los importados, ya sea Mercosur o extra zona. En general están apareciendo unidades de todas las procedencias, pero es un poco más fuerte en los de fabricación nacional. Quiero aclarar también que no se malinterprete el mensaje.
siguen faltando 0 kilómetros. No se ha terminado el faltante 0 kilómetros, pero se ha achicado. Entonces, la demora que antes a lo mejor era 1 año para un producto, hoy es 6 meses. Entonces, hace que el cálculo de la reposición, el cálculo del precio de reposición, sea 6 meses menor, por así decirlo, a lo que era antes. Por eso el sobreprecio es menor. ¿Tienen ventajas impositivas los vehículos que son a propulsión híbrida, por ejemplo? En nuestra provincia tengo entendido que no hay diferenciación en la legislación impositiva sobre la propiedad automotor. Hay otras provincias en las que sí. Pero es la única diferenciación. Y en cuanto a los aranceles de importación, ¿el vehículo híbrido sigue teniendo...? Está contemplado en el precio final del vehículo, con lo cual la composición, si es impuestos internos o derechos de aranceles de importación, realmente de poco análisis, digamos, es útil si el precio final del vehículo está fuera de mercado o está en mercado. Además hay que ver el precio final y ver si es razonable comprar ese vehículo o no. Teniendo en cuenta que estamos con una inflación superior al 6%, casi 7%, ¿cuánto vale en marzo de 2023 un 0 kilómetro llave en mano en nuestro país, en nuestra provincia, del más barato, lógicamente? Perfecto. Federico. En términos reales hay que pensar en 5 millones de pesos. Para arriba. 5 millones de pesos para arriba. Para arriba. Es una cifra bastante abultada. 5 millones. Un 0 kilómetro el más baratito. Exactamente. ¿Cuál es el auto más barato que tenemos hoy en el mercado? Que haya disponibilidad. Si me permitís, yo prefiero no hablar de marcas y modelos porque como representante de una cámara comercial represento todos los comercios que venden todas las marcas y no quiero generar, digamos, es decir, un segmento B, claro, básico, el más barato, 5 millones. Lo que sí te puedo decir, claro, que si quieres pensar en un 0 kilómetro, desde el más básico para arriba, tenés que presentar un presupuesto de 5 millones. Que suena abultadísimo y es abultadísimo, sobre todo si lo tomamos en términos de poder adquisitivo de salarios. Y de dólar oficial. Bueno, lo que pasa es que dólar oficial entendemos que es otro mercado, claro, no es este, ¿no? Las automotrices importan y exportan a dólar oficial. Exactamente, pero vamos al poder de compra y poder de decisión del consumidor. Ese 5 millones de pesos, que es un presupuesto abultado, en términos de dólar y de inflación, termina siendo un presupuesto manejable para un gran sector del consumidor. Hoy, el consumidor que puede traccionar, y mucho, y lo está haciendo, en general es o un asalariado con un buen nivel de salario y con mucho orden en su presupuesto familiar, y si no, el cuentapropista, ya sea que tiene un comercio chico de barrio, como una herrería, una verdulería, cualquier comercio cuentapropista, porque por ejemplo, le da una cierta liquidez. No solo que le da liquidez, sino que esos cuentapropistas generalmente tienen un costo fijo, digamos, de operaciones bajo. Entonces, el margen de contribución de todo su movimiento comercial es bastante líquido y en términos de poder adquisitivo es interesante. Y si combina eso con un poquito de ahorro en dólares, una tasa negativa de inflación, accede a estos presupuestos que voy a decir cómo hacer para acceder. Y el resto de los cuentapropistas, digamos, profesionales, todo el que tiene ingreso variable, mira si está bien entrenado financieramente o tiene quien lo asesore bien, mira con buenos ojos el crédito UVA, que puede tomar una cuota fija, perdón, no una cuota fija, una tasa fija anual del 6,5% o del 12% más UVA, que si bien la cuota va a variar mucho, su ingreso también, porque se actualiza por inflación permanentemente. Entonces, ese tomador, si hace bien los cálculos, toma y paga bien un crédito UVA. Y ni hablar si después lo puede precancelar, porque cuando tiene ingresos variables... Se puede adelantar la cuota. Se cancela una parte o integralmente, y justamente el componente que más varía, que es el valor UVA, no varía porque lo precanceló, no le dio tiempo que varíe. Lo único que pagó fue ese 6,5 fijo anual o el 11% anual en esa variabilidad que hay de 6,5 fija a 12% fija. ¿Y se le gana la inflación, se pierde poco? Le ganas a la inflación, le ganas al precio del producto también que estás adquiriendo, que en otros países no es, pero acá es un bien de capital. Con lo cual, esa financiación UVA a la que muchos le tienen miedo, bien analizado y bien tomado, es un apalancamiento financiero importante. Bien.
Además te facilita mucho el monto de cuota, Claro. que es la mitad de una cuota normal. Claro, de un plan de ahorro, por ejemplo, o de No, una financiación de un plan bancaria. de ahorro o de una financiación bancaria a tasa fija Bien. anual. 5 millones de pesos para el 0 kilómetro más barato. ¿Cuánto vale la camioneta más barata? Una pick-up de estas que hay por todos lados. 10 millones de pesos. 10 millones la más barata. Ujú, ujú. ¿Y estas también se pueden acceder a financiaciones Sí. o son solamente para autos? La financiación que, digamos, detallado así rápidamente, es tanto para usados autos, usados pickups o 0 kilómetros también. Debe haber mucha gente que lo está pensando. ¿Cuáles son los requisitos para adquirir una de estas financiaciones? DNI, solo DNI y buenos antecedentes en el sistema financiero o no tener antecedentes en el sistema financiero. Ahí hay un capítulo que es muy interesante que es, y se está dando socialmente, la compra del auto para los hijos que van a la facultad, o el que empezó a trabajar y dice, bueno, tengo poder de ahorro, digamos, de capacidad de ahorro, porque estoy viviendo con mis padres. Hay una línea, un conjunto de líneas, digamos, pero en definitiva, que por no tener antecedentes en el sistema financiero, te permite acceder a esa tasa del 49% o del 55% fijo anual. Con lo cual eso es un... Es irrisorio lo que Es estás irrisorio, diciendo. es irrisorio. Es irrisorio. Federico, Pero- ¿te parece que hagamos una pequeña pausa Con y mucho después seguimos hablando del mercado del usado? ¿Qué hay que mirarle a un auto y cómo detectar si nos están queriendo estafar? Y también, lógicamente, cuánto sale transferir un usado, cómo hacer el cálculo. Con mucho gusto. Hacemos una breve pausa, ya volvemos.